Y bueno, vamos a abarcar efectivamente lo que sería la banda morisca, pero desde el arte de la frontera. Bien, pues como don Miguel Cruz Giraldes ha dicho, la banda morisca fue un territorio fronterizo de la Corona de Castilla, situado entre el reino nazarí de Granada y la Andalucía reconquistada, formada por los reinos cristianos de Jaén, Córdoba y Sevilla. Y habitualmente el territorio se conoce como la frontera de Granada o la frontera granadina. Esto respondería a la pregunta del caballero de cuál era concretamente la banda morisca, la frontera. Bueno, pues esta imagen representa lo que sería la banda morisca. La frontera se fue delimitando en la primera mitad del siglo XIII con las extensas conquistas de Fernando III el Santo en todo el valle del Guadalquivir, para consolidarse durante el reinado de Alfonso X el Sabio, especialmente tras la revuelta de los mudéjares de 1264, y desaparecer definitivamente con la toma de Granada en 1492. Bueno, pues bien, la frontera se organiza en 3 niveles desde el punto de vista constructivo. Tendríamos ciudades básicas, organizan el territorio, son centros de intendencia, recintos amurallados, normalmente de origen almohade, como es el caso, por ejemplo, de Écija, Carmona, Marchena o Utrera. Tenemos también ciudades y castillos fronterizos, básicamente para la defensa y la colonización, como sería el caso de Osuna, Morón o El Coronil. Muchas de ellas son pertenecientes en su momento a órdenes militares y desde el siglo XV se convierten en señoríos. Y por último tendríamos torres y castillos ya para la defensa y refugio, de menor envergadura, de menor importancia, y se pueden distinguir varios tipos como torres, atalayas o almenaras, el caso por ejemplo de Cote, de Lopera o del Bollo. Tendríamos también protección de caminos, puentes, manantiales y otros puntos estratégicos, como es el caso por ejemplo de las aguzaderas, o torres señoriales por último para la defensa de un señorío, una explotación agrícola o simplemente como símbolo de poder, que sería el caso de los Molares, el Bao o Quintos. Bien, dicho esto, a continuación vamos a pasar a hablar del castillo como el elemento sintetizador del paisaje de lo que sería la banda morisca. Pues bien, en cuanto a su tipología y uso, podríamos decir que el castillo es un lugar fuerte, cercado de murallas, de baluartes y de fosos, y construido casi siempre en un lugar dominante, pues su función es la defensa de pueblos o comarcas, o simplemente del señor que vivía dentro del castillo. En otras ocasiones los castillos también se edificaban dentro de los núcleos urbanos. Normalmente lo que hacían era dominar la parte alta de la ciudad. Y se solía componer de las siguientes partes que tienen ustedes aquí marcadas. Tendríamos la muralla, la parte más importante, la primera, una fortificación defensiva que rodearía el castillo, y a menudo detrás de la muralla tendríamos el foso y muros con saeteras, por los cuales en caso de guerra pues los arqueros podían disparar flechas y defenderse. También había un portón por el cual se salía y se entraba del castillo. También tendríamos las almenas, sería la parte superior de las murallas, y tenían como función proteger a los defensores. Algunas tenían orificios en ellas y se denominarían troneras para poder arrojar armas de fuego, o saeteras para lanzar armas arrojadizas como flechas, por ejemplo. A continuación nos encontraríamos con el adarve o camino de ronda, donde se parapetaban los defensores y bueno, su función realmente era efectivamente esa, realizar el camino de ronda para proteger el castillo. El foso, una trinchera excavada en los muros. La barbacana, una estructura defensiva que servía como soporte al muro de contorno o a cualquier torre situada sobre una puerta o un puente, y era utilizada con propósitos defensivos también. El rastrillo era un peine, una pesada reja, remataba en punta y formaba parte de la fortificación de la puerta. A continuación nos encontraríamos con la liza, el espacio que vemos nada más atravesar el puente levadizo entre la muralla que rodea el castillo y el edificio.
estaría a ras de suelo. Ya estamos dentro del castillo y nos encontraríamos, como pueden ver aquí, con el patio de armas. Es la entrada principal, es un patio, se distribuyen determinadas estancias en torno a él, como la capilla, la sala de recepciones, naves para acuartelamiento de la tropa, etc. Y desde él se accede al resto de las dependencias. Y por último, y lo más importante, sería la torre del homenaje. Es el torreón o estructura central del castillo, por lo tanto una torre destacada, más alta que la muralla y por lo general se podía aislar del resto de la fortaleza. Servía de residencia del señor y cumplía con las funciones más destacadas del castillo, albergaba estancias principales, se encontraba en una posición más abrigada con respecto al resto de la morfología del castillo y además, si éste sucumbía a los enemigos, esta torre podía proporcionar un último refugio. Era el último espolón de refugio para los habitantes del castillo. Bien, una vez explicada la morfología del castillo, también tenemos que hablar primero de las órdenes militares. Eran en su origen congregaciones de monjes soldados, surgieron en la Edad Media y colaboraban en la lucha contra los infieles. Se daban cita al sentido religioso propio de las órdenes monásticas y además el espíritu caballeresco y militar de la época. Eran, por tanto, asociaciones en las que había una amalgama de vida monástica y vida guerrera. Sus integrantes hacían votos canónigos, mantenían su condición de seglar sin embargo, y la guerra era su actividad por excelencia. Desde el punto de vista religioso, dependían directamente de los pontífices, cuya autorización era necesaria para la creación de la orden, quedando al margen de cualquier otra jurisdicción eclesiástica. La génesis de estas órdenes militares se encuentra en estrecha relación con la puesta en marcha de la Europa cristiana a finales del siglo XI, las cruzadas, cuyo objetivo era rescatar los santos lugares en poder de los infieles. Entre las primeras órdenes creadas es preciso mencionar la de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén o la de los templarios, a principios del siglo XII. Ambas estuvieron también presentes en tierras hispanas, en donde recibieron importantes donaciones. No obstante, en el transcurso del siglo XII se construyeron diversas órdenes militares en el territorio español, como veremos ahora, y el hecho de que hubiera este tipo de organizaciones en el territorio está justificado precisamente por la Reconquista. Bien, las órdenes que vamos a destacar van a ser la Orden de Calatrava y la Orden de Santiago, y a lo largo de la exposición van a poder comprobar cómo ambas órdenes se encargaban de defender muchas fortificaciones que vamos a ver a continuación. La Orden de Calatrava es una orden militar y religiosa. Está fundada en el Reino de Castilla en el siglo XII por el abad Raimundo de Fitero y el objetivo inicial era el de proteger la villa de Calatrava, ubicada cerca de la ciudad de Ciudad Real. Pertenece al grupo de órdenes cistercienses y en la actualidad únicamente tiene carácter honorífico y nobiliario. Por su parte, la Orden de Santiago es una orden religiosa y militar, surgida también en el siglo XII en el Reino de León. Debe su nombre al patrón nacional de España, Santiago el Mayor, y su objetivo también era proteger a los peregrinos, en este caso del Camino de Santiago, y hacer retroceder a los musulmanes de la península ibérica. Con la Reconquista en la zona oriental de Sierra Morena, se hizo necesario asegurar esta parte de la frontera, y la Corona de Castilla encomendó a la Orden de Santiago su defensa. Esta labor mantuvo ocupados a los caballeros santiaguistas hasta el final de la Edad Media. Por tanto, la Orden de Santiago, junto con las de Calatrava, Alcántara y Montesa, fue reinstaurada como una asociación civil en el reinado de Juan Carlos I, con carácter de organización nobiliaria honorífica y religiosa, y como tal pertenece en la actualidad, ya que hoy en día no es necesaria la labor que ejerció durante la Reconquista. Bien, pues una vez dicho esto, ya sí que podemos abordar lo que serían las fortificaciones de toda la banda morisca. Bien, vamos a empezar por las construcciones fortificadas en la parte más oriental de la frontera,
en las zonas limítrofes de Murcia y acabaremos en los territorios que pertenecieron al Reino de Sevilla. Por tanto, empezaremos por Murcia y vamos a comenzar hablando del castillo de Jumilla. Como pueden observar, se alza sobre un cerro en el que domina la localidad murciana, de su mismo nombre, y es uno de los símbolos característicos de la localidad. Las primeras fortificaciones que conocemos de Jumilla proceden de la Edad de Bronce y se siguió ampliando a lo largo de los siglos. En la Edad de Hierro, los íberos se asentaron en él y lo convirtieron en un gran poblado fortificado. Después serán los romanos los que se hacen con su posesión y fortificarán el cerro. Y de esta época encontramos restos de cerámica sigiliata del siglo I. Pues no será de todas formas hasta 7 siglos después, en el año 713, que los árabes atraviesen Jumilla en su intento de conquistar la península y comiencen con la construcción de la fortaleza árabe. El asentamiento duró durante 5 siglos, hasta el año 1241, que será conquistado por San Fernando y se integra así por primera vez en la corona de Castilla. Como pueden observar, se trata de un edificio de planta semicircular, aquí quizás no se aprecie demasiado bien, construido en mampostería. Los cimientos son de origen romano y se han conservado hasta la actualidad. En el centro de la fachada semicircular divisamos un grande y un gran magnífico escudo que ofrece el blasón de la casa de Pacheco. La plaza de armas corona el suntuoso edificio, es de figura ovalada, el pavimento es de sillería y está adornado, como pueden comprobar, con almenas y con troneras. En el centro de la plaza de armas, aunque aquí no se puede apreciar, hay una claraboya y esto lo que hace es aportar iluminación al interior de las estancias del alcázar. El edificio se encuentra en buen estado de conservación, aunque nada queda prácticamente del edificio medieval, ya que fue reconstruido y sometido a diferentes modificaciones por los marqueses de Villena durante el siglo XV. También ha sufrido posteriores restauraciones de las que ha sido objeto hasta la actualidad, de modo que realmente está muy modificado con respecto a lo que fue. También hablaremos del castillo de Moratalla, en Murcia también. Bien, esta villa fue entregada, por ejemplo, a la Orden de Santiago, es un caso del que hemos hablado, tras la reconquista del siglo XIII. Durante siglos, este castillo sirvió de espolón defensivo contra las incursiones musulmanas granadinas a las tierras de Murcia. El castillo fortaleza de Castellar de Moratalla tiene una planta de polígono irregular, torreones prismáticos, como pueden observar, y una torre de homenaje altísima, decorada con algunos ventanales góticos y remarcada por ménsulas y almenas con merlores. El recinto se completa con 5 torres más, en una de las cuales se encontraba una capilla dedicada a la Magdalena. Las otras 4 torres tienen nombres, esto es muy común: la Redonda, la Blanca, la de los Limones o Quebrada y la de Cuatro Vientos. El edificio cuenta con 3 plantas. En la inferior encontramos un aljibe con pilar cruciforme central y sobre él tenemos la sala de armas. Y a través de la llamativa escalera de caracol, pues llegaríamos a la sala del homenaje, es la parte más noble del edificio. Bien, la última reestructuración del castillo fortaleza se pudo producir a mediados del siglo XVII. En 1865 pasará a manos particulares que lo utilizarán para la crianza de vino. Esto era muy normal en la época, no se valoraba el patrimonio como se valora en la actualidad, y fue adquirido por el ayuntamiento tras la guerra civil por 8.500 pesetas y fue restaurado. Es lo que pueden observar ahora mismo. También destacaría en Murcia el Real Alcázar de Caravaca de la Cruz. Este es muy importante. Hasta la fecha no se puede establecer una cronología más o menos precisa de la construcción de las fortalezas de Caravaca. No obstante, a finales del siglo XII y comienzos del XIII, el INS de Caravaca ya estaba plenamente formado, lo que es la ciudad de Caravaca. Bueno, sí, la población. Por lo que
Parece ser que el origen del castillo es islámico. La conquista castellana del sureste español y el estancamiento de los avances cristianos sobre los musulmanes convertirá a Caravaca en un espacio fronterizo. Por ello, la Corona de Castilla hizo donación de estas tierras a la Orden del Temple para que estableciera una valía, la cual englobaba también Cehegín y Bullas. Desde antiguo es conocida la composición exterior de la fortaleza, con un recinto de muros flanqueados por 14 torres, todas de diferente tamaño, de las cuales 3 de ellas tienen planta semicircular y probablemente son de construcción posterior a las de planta cuadrangular. A través de los informes de los monjes de la Orden de Santiago, sabemos que la fortaleza tuvo 2 puertas, la principal entroncaba con el camino de Lorca y de Granada, y la segunda a Cehegín y Calasparra. Dentro del recinto tenemos otro recinto que se situaría en el espacio donde hoy se establecen el templo y el claustro, como pueden observar. Aquí tienen una imagen un poco más clara de el claustro, obviamente, perdón, el templo obviamente es posterior. Sería el recinto exterior el que es de origen islámico, pero aquí les he puesto una imagen para que también puedan ponerle cara al templo por dentro. Y la estructura más importante, lógicamente, del monumento islámico es la Torre del Homenaje, también llamada Torre Chacona. Todo el conjunto del Alcázar Santuario está declarado bien de interés cultural por la Ley del Patrimonio Histórico Español. Y por último, dentro de Murcia, vamos a hablar del Castillo de Lorca. Es el principal icono que distingue y representa a la ciudad y es uno de los más grandes de España en superficie, con 50.000 metros cuadrados y casi 1 kilómetro de longitud. Pudo alojar en su tiempo a 3.000 hombres. Lo que distingue a la fortaleza lorquiana es la torre principal, Torre Alfonsina, o la Torre del Homenaje, mandada a construir por Alfonso X el Sabio en el momento en que la conquista de la ciudad se hace por el Reino de Castilla en el año 1244. Fue una torre de realengo, costeada y mantenida directamente por la corona, y ha sufrido modificaciones en el siglo XV, como casi todas las fortificaciones de las que vamos a hablar. Cuenta el castillo con un patio de armas y un aljibe exterior propio, y por tanto es un edificio de grandes dimensiones, símbolo del poderío y prestigio militar de Lorca durante 250 años frente al reino nazarí de Granada. Junto a este castillo se descubrió en el año 2002 una judería de la misma época y se trata hoy en día de un parque arqueológico al aire libre donde se han encontrado viviendas, talleres de vidrio, una sinagoga y es la única de la península que no ha sido reconvertida en iglesia, tiene esa peculiaridad. Se conserva toda la estructura original y es posible visitarla desde el año 2012, este parque arqueológico. Muy bien, pues ahora pasaríamos a hablar, bueno, aquí tendrían también el castillo de Lorca. Por desgracia, esta última imagen que ven a la derecha es cómo ha quedado el castillo tras el terremoto de Lorca. Muy bien, pues vamos avanzando hacia occidente y ahora vamos a hablar de Jaén. Hablaremos primero del castillo de Huelma. Durante la dominación islámica y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIII y mediados del XV, Huelma fue plaza fronteriza y avanzadilla para el reino nazarí de Granada en tierras de Jaén. Pasó con frecuencia de manos nazaríes a castellanas y viceversa, hasta que en el año 1438 la rindiera don Íñigo López de Mendoza, señor de Hita y de Buitrago, capitán mayor de la frontera y primer marqués de Santillana. Tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos, esta villa entró en un periodo de estabilidad política que, combinado con la empresa de la roturación de las tierras y la repoblación, propició una etapa de expansión económica. Durante la invasión francesa, el castillo fue ocupado por el general Sebastiani, que le prendió fuego antes de abandonarlo. Y posteriormente, el duque de Sexto, titular del ducado de Albuquerque y del condado de Huelma, financió la restauración durante la monarquía de Alfonso XII. Bien, entre 1954 y 57
Don Bernardo Moreno Quesada adquirió la propiedad de manos de unas familias que lo habían comprado con anterioridad y se convirtió así en el propietario único del castillo y lo donó al pueblo de Huelma en 1989. Gracias a eso se conserva bien, entre comillas. En las faldas del montículo sobre el que se asienta el castillo podemos ver aún lienzos de muralla, algunos torreones defensivos y en la parte superior se conserva el núcleo del castillo, como pueden observar. Las características constructivas del castillo son grandes sillares que evidencian un origen romano, aunque el conjunto en general está realizado en argamasa y en piedra, y está más en relación con la construcción árabe, pero sí es cierto que la mayor parte de todos estos castillos, pues su base es romana. El castillo fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1985 y la localidad de Huelma declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1971. En Jaén también tenemos el Castillo de la Mota, en Alcalá la Real, y durante toda la época islámica Alcalá la Real se convirtió en una importante ciudad fortificada de Al-Ándalus. En el siglo XI alcanzó su máximo esplendor bajo la autoridad de la familia Banu Said y además de esta fortaleza la estructura defensiva se completaba con un gran número de atalayas. Desde su primera ocupación por Alfonso VIII en 1213, las luchas entre granadinos y castellanos se sucedieron por el dominio de esta plaza. Fernando III y Alfonso X la conquistaron, pero en ambas ocasiones volvieron a perderla. Y la toma definitiva en el año 1340 por Alfonso XI dejó a este en puertas del Reino de Granada. Siglo y medio después ya los reyes católicos pues conquistaron la capital nazarí y ya por fin pudieron tomarla. Bien, la fortaleza, a la que se accede por una monumental puerta en herradura, conserva en su recinto amurallado una gran torre del homenaje en el lado norte. Aquí la están viendo desde una vista aérea y aquí pueden ver una imagen de archivo antigua y cómo es en la actualidad. Está obviamente restaurada. En su interior, los artífices Velasco y Aranda levantaron una magnífica iglesia, hoy arruinada en parte, y de las 7 puertas que tuvo la ciudad solo se conserva la de las lanzas, imagen, la del peso de la harina, que limitan con la muralla del arrabal de Santo Domingo, en la que se hallan los restos de la iglesia del mismo nombre y que está construida sobre una antigua mezquita. En la actualidad la fortaleza de la Mota constituye un importante conjunto arqueológico y estas excavaciones han dejado al descubierto la doble funcionalidad de este enclave, que sería estratégico militar y religioso funerario, ya que se han hallado tumbas en su interior. Actualmente se están llevando a cabo importantes obras de rehabilitación y tanto la Alcazaba como la Iglesia Mayor Abacial albergan salas de museo donde se exponen restos arqueológicos. Está declarada Alcalá la Real en su conjunto un conjunto histórico-artístico desde el año 1967. Bien, pues avanzando ya un poquito más hacia occidente, aquí tendrían también restos del castillo que acabamos de ver. Llegaríamos a Córdoba. Aquí vamos a ver el castillo de Priego de Córdoba, que es una antigua fortaleza árabe reformada en los siglos XIII y XIV, de carácter esencialmente militar. Es bastante austero. La más importante de sus torres es la Torre del Homenaje, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional desde el año 1943, que está además descentrada con respecto al patio de armas. Eso significa que no está en eje, sino que, como pueden observar, se encuentra un poco más adelantada con respecto al perímetro del edificio. Cronológicamente, también se llama Torre Gorda y puede datarse de la segunda mitad del siglo XIII, cuando la villa de Priego era una encomienda de la Orden de Calatrava. Bien, aquí pueden observarlo un poco mejor. Los arcos que ven a continuación son arcos de herradura y quizás sea la marca de la casa de que el castillo ha pertenecido a la banda morisca. Cada vez que veamos arcos de herradura sabemos
bueno, que la edificación, pues aunque presente muchos rasgos cristianos, realmente sí que perteneció a época musulmana. Muy bien, pues llegamos a Málaga. En Málaga vamos a ver la Alcazaba de Antequera, que su historia también se remontaría a época romana, y en el año 1410 fue reconquistada junto con la villa por el infante don Fernando. En sus dependencias se celebraron en varias ocasiones las Cortes de Aragón y fue reconstruido más adelante por obispos zaragozanos que habitarían en el edificio durante largo tiempo. El castillo fue habitado hasta su abandono en el año 1656 y desde entonces se ha ido produciendo el deterioro hasta que se ha decidido intervenir en él. El castillo está constituido por un espacio rectangular con dos torres, la Torre del Homenaje, que dataría del siglo XV. Les pongo aquí otra imagen. Bien. Y ambas torres poseen ventanas y vanos con diferentes tipologías según los pisos. En la parte superior también hubo una bóveda gótica, que ya no se conserva, y una crujía en el patio que estuvo formado por dos plantas. A todo esto uniríamos que el edificio cuenta con una amplia heráldica, tiene muchos elementos heráldicos, y algunas partes del edificio sí que se han restaurado en los últimos años y hace muy poco se ha declarado monumento nacional. Aquí, como ven otra vez, el arco de herradura, es un elemento recurrente. Bien, Castillo de la Peña, también en Málaga, en Ardales, y los orígenes de este castillo se remontarían a la Edad del Cobre y también más tarde los romanos fortificarían el núcleo construyendo un castillo. Es la llamada Peña de Ardales. Esta plaza fue conquistada en el año 716 por el emir al-Tagafi, que le dio el nombre de Ar-Alad, que significa jardín o tierra de Dios. A partir del siglo XIII, tras la conquista del Valle del Guadalquivir por las tropas castellanas, el castillo cobró nuevamente importancia. La primera conquista se produjo en el año 1362 durante el reinado de Pedro I de Castilla, aunque 6 años después sería recuperada por los nazaríes. Ya estamos en lo mismo, siempre uno conquista y el otro vuelve a reconquistar. Los últimos años del siglo XIV se caracterizaron por una relativa paz, pero a comienzos del siglo XV, aprovechando la debilidad nazarí, los castellanos reanudaron la conquista y pusieron cerco a Ardales, que fue conquistada de nuevo en 1433. Y ya en 1453 fue definitivamente conquistada. Quedan pocos restos, como pueden comprobar, y en la actualidad habría 2 recintos amurallados. Un recinto exterior, que bordearía la peña, y luego un recinto interior al que se accedía por una puerta en recodo. En total, se conservan la estructura de 9 torres y tienen planta cuadrangular y de escaso saliente. Muchas de ellas han desaparecido, una de ellas parece que es la del homenaje, que cierra el recinto exterior, y se trata de muros de mampostería con esquinas reforzadas, pero realmente, como pueden comprobar, se conserva poco del edificio. Bueno, pues Málaga la cerramos con la Alcazaba de Ronda. Tiene su origen en la Arunda romana, que se constituía a partir de asentamientos ibéricos existentes. Los visigodos le dieron continuidad hasta la llegada de los musulmanes y ya ellos la consolidaron en su papel de cabecera comarcal, de ciudad de importancia. El edificio está destruido parcialmente, fue destruido en el asedio de Ronda en 1485 y posteriormente las tropas francesas en la Guerra de la Independencia pues también hicieron de las suyas. La última variación en la estructura se dio a comienzos del siglo XX con motivo del ensanche de la Cuesta de las Imágenes y la construcción del Colegio El Castillo. O sea, aquí tienen una imagen antigua y pueden observar que prácticamente en la actualidad pues se conserva bastante poco de la edificación. Aquí tienen también otra estampa de la época y la imagen superior serían las murallas, lo que ha quedado de las murallas.
Lo que hoy conservamos guarda gran parte de su organización islámica, pero oculta muchos postizos actuales. Aunque sí es verdad que sabemos que en el siglo XI ya existía la edificación. Bien. En Cádiz destacaremos el castillo de Olvera, muy restaurado, como pueden observar. Fue construido a finales del siglo XII, formando parte del sistema defensivo del Reino Nazarí de Granada, y la estructura que hoy conocemos pues evidencia muchos rasgos cristianos en su construcción, que es el producto de diversas remodelaciones. Está declarado bien de interés cultural desde el año 1985 y es un conjunto histórico-artístico junto con la población de Olvera. La fortaleza consta de torre del homenaje, lienzo de muralla, paso de ronda, recinto subterráneo, 2 aljibes, por lo tanto está muy bien conservada, aunque muy restaurada. Del castillo se conserva además parte de la cerca de las murallas y parte del paseo de ronda y algunos torreones más. Aquí tienen otras imágenes. Como pueden ver, la visita es muy amena porque está muy bien estructurada. Y pasaríamos a continuación al castillo de Arco de la Frontera en Cádiz. Bien, es un alcázar, data del siglo XI y los franceses lo utilizaron también como cuartel. Por lo tanto, el castillo ha sufrido diversas modificaciones. Cuenta con 3 torres, altas murallas que sobresalen en el perfil del pueblo, y en su interior se encuentran diversos aljibes y su construcción está realizada en torno a 2 patios interiores. Cuenta con la particularidad de que el castillo perteneció a Ponce de León y actualmente es propiedad privada. Sus propietarios son de origen inglés y se han ocupado de la restauración del castillo. Estuvo a punto de ser demolido, así que hay que darle las gracias a los propietarios. Fue clave en la defensa de la ciudad y está constituido por 4 torres, un cubo central y el flanqueo de un par de torreones. Fue reconstruido durante los siglos XVII y XVIII y sufrió mucho durante el terremoto de Lisboa de 1755. Por último, en Cádiz hablaremos de la Alcazaba de Jerez de la Frontera. Aquí tienen la planta. Es un conjunto de edificaciones fortificadas de origen almohade, es decir, del siglo XII, al que posteriormente se le añadieron edificaciones barrocas palaciegas. Se encuentra en un ángulo suroeste de la muralla, junto a la Alameda Vieja. A mediados del siglo XI, Jerez juró fidelidad a los Banu Hizum del reino de Taifa de Arcos, y es en esta época donde encontramos los primeros yacimientos del castillo. Durante el siglo XII, Jerez se proclama Taifa bajo el gobierno de Abd Gamad ibn Barrum, dey de Ronda, y entre 1248 y 1255 el alcázar seguirá estando en manos de su gobernador musulmán. No es hasta 1470 cuando encontramos datos documentales y arqueológicos de las reformas del conjunto. Durante los siglos XVI y XVII vuelve a estar en estado de ruinas y ya de manera un poco irreversible, y fue en esta etapa cuando ya deciden empezar a construir edificios posteriores en otro estilo artístico. Bien, del original alcázar islámico conservamos las puertas, la mezquita, los baños árabes, la torre octogonal y el pabellón del patio de Doña Blanca de Borbón. De etapas ya posteriores tenemos la torre del homenaje, el palacio barroco de Villavicencio y el molino del aceite. Está catalogado como bien de interés cultural y declarado monumento, y se publicó en la Gaceta de Madrid del año 1931. Es un conjunto monumental formado por el alcázar y la cámara oscura, y la superficie visitable se ha multiplicado en los últimos años hasta su última restauración en el año 2009. Ha ido aumentando el terreno visitable. Muy bien, pues llegamos ya a la parte más occidental de nuestra panorámica, que sería Sevilla. Empezaremos por el castillo de Estepa. Está sobre un cerro en el que se alzaba la antigua ciudad de Ostipo,
y constituye un conjunto de defensa que está formado por el recinto de la vieja Medina musulmana o ciudad medieval. Tras la conquista de Estepa por Fernando III el Santo, en el año 1240, la villa y su castillo permanecieron en manos de la corona, hasta que Alfonso X el Sabio la donó en 1267 a la Orden Militar de Santiago. Acabada la Reconquista, Estepa perdió su valor estratégico y el castillo pues, fue vendido a Adán Centurión, cuyo hijo y sucesor sería nombrado primer marqués de Estepa. Con estos señores, el castillo Alcázar se convertiría en palacio y cambiaría su función. Su tipología corresponde a la propia de un alcázar. Está construido en mampostería y hormigón de buena calidad, y si bien la torre del homenaje y algunos puntos claves pues se han usado sillares de piedra un poco de más calidad, ¿no?, en la construcción. La torre del homenaje es el elemento de mayor interés. Es de planta cuadrada, de unos 13 metros, y su construcción se ha hecho mediante aparejo y piedra labrada a soga y tizón. En su interior cuenta con una dependencia ochavada y cubierta con bóveda de crucería, y los capiteles, los que se apoyan estos nervios de la bóveda de crucería, están labrados con el escudo de los Figueroa, lo que confirma la construcción del maestre Leonardo de Figueroa. Colaboró en la decoración. Aquí tienen un poco más la torre del homenaje. Como ven, no ha cambiado mucho, en realidad. Ha cambiado la disposición de la piedra, quizás, ¿no? Han movido el bloque, pero no ha cambiado mucho. En cuanto al castillo de Osuna, como pueden comprobar, quedan pocos restos del mismo. Sus orígenes se remontan, los de la ciudad, a al menos 3000 años. Fue fundada por los íberos y tras la llegada de los árabes fue rebautizada como Oxona. En el año 1239 fue tomada por Fernando III y le entregó en 1264 su custodia a la Orden de Calatrava. Los restos de la fortaleza son de origen árabe, pero ya ven que restos escasos, un lienzo de muralla y restos de 2 torres, y recientemente se ha realizado una intervención arqueológica y se ha procedido a la identificación y señalización del castillo, y realmente no se puede hacer más por él, ¿no? Lo que hay es lo que hay. El castillo del Hierro, en Pruna, también es un castillo de origen fronterizo. Su construcción está fechada a mediados del siglo XV. Como ven, hay una reintegración. En la foto de la derecha pueden observar, es decir, el resto originario es el que está realizado en piedra. Lo que ven ustedes liso sería la reintegración del edificio. Esto es lo que ahora mismo se debe de hacer en restauración. Esta es la tendencia ahora en restauración. Bien, tiene pequeñas dimensiones, solamente podía alojar a una escasa guarnición. Lo que destaca desde luego es la torre del homenaje, es la torre fortaleza con planta inferior que hacía las veces de almacén, y la primera y segunda planta servían de residencia y para la tropa. Recientemente se han realizado en él obras para la consolidación, así como su identificación y su señalización. Aquí tienen un poco más. Vale. Pasaríamos ahora a hablar del Castillo de la Luna, en Mairena del Alcor, que fue construido aprovechando una torre árabe llamada Mairena y que fue entregada a la Orden de Calatrava en el reparto de Sevilla el año 1253. El castillo está construido en 2 fases. Cuenta con un gran patio de armas de unos 700 metros cuadrados y una puerta de acceso que no es la originaria, pero que la mandó a hacer el arqueólogo inglés George Bonsor. Como pueden observar, la puerta no es original. Es la típica restauración del siglo XVIII y XIX. La puerta original era una puerta en recodo, árabe, y estaba en la torre situada en el centro, pero Bonsor decidió usar dicha torre para instalar en ella su gabinete privado y su colección. No tardó mucho. También hablaremos del Castillo de Morón de la Frontera. Sus orígenes también son romanos. Y el edificio está situado en un cerro elevado para dificultar el acceso. Tenemos la torre del homenaje, que es el elemento más importante,
con dimensiones superiores al resto. Esta torre, en este caso, se denomina Torre Gorda. El castillo se mantuvo habitado durante mucho tiempo, por lo que su estado se cuidó bastante, luego se abandonó y con la llegada de las tropas francesas se produjo un deterioro total, y algunos de sus muros fueron derruidos y muchos otros pues se perdieron. Aquí tienen también, como pueden ver, lo mismo en la imagen de la derecha, una reintegración. Bien, otro castillo importante de Sevilla sería el Castillo de Cote. Este, como pueden ver, es de pequeñas dimensiones. Fue conseguida la villa de Cote por Fernando III en el año 1240 y el castillo formaba una línea de fortificación de la banda morisca junto con las torres del Opera y el Bollo y con los castillos de Morón, las Aguzaderas y el Coronil. La torre se alza sobre una meseta, es bastante horizontal y recientemente se han realizado obras para la consolidación de la muralla, para su identificación y para su señalización. Es un castillo que realmente se ha puesto mucho en valor. Aquí pueden ver su conservación interior. La planta del castillo es muy especial, muy pequeñito. Y aquí una imagen antigua y la reconstrucción actual. Otro castillo importante en Sevilla es el de las Aguzaderas, en el Coronil. Este castillo tiene la particularidad de que en vez de estar en una zona elevada, está en una vaguada, porque su misión era la de defender un manantial de agua en el pueblo. Se tiene constancia de la existencia en su entorno de asentamientos romanos y medievales, aunque los moradores de este núcleo en el siglo XV se trasladan al Coronil. Ha sido restaurado profundamente por el Ministerio de Cultura en los años 60 y de ahí tenemos su estado de conservación. Está declarado Monumento Nacional en 1923 y los trabajos los llevaron a cabo Feliciano Candau y el duque de Medinaceli. Este, por ejemplo, sí que conserva las almenas. Aquí tiene una imagen antigua con sus almenas. Es raro que tenga almenas el castillo. Bien. Bueno, pues acercándonos un poquito más a Sevilla, tenemos el Castillo de los Molares. Se construyó en la primera mitad del siglo XIV y en el siglo XVI vivió en él el poeta sevillano Baltasar del Alcázar. A finales del XIX fue restaurado por el utrerano Enrique de la Cuadra. Consta de un amplio recinto amurallado. Aquí tendrían el plano. Como ven, es amplio el castillo y fue profundamente restaurado a finales del siglo XIX, aunque en modernas restauraciones e intervenciones el revestimiento exterior pues se ha ido sustituyendo por mortero y cal, siguiendo los criterios actuales de la restauración. Bien. Otro castillo, más que castillo, torre destacable, sería el Castillo del Hierro en Fuentes de Andalucía. Y como pueden observar, realmente lo que nos queda de él es la torre del homenaje, porque la edificación realmente es posterior. Parece que es de origen almohade, aunque cabe la posibilidad de que perteneciera a periodos más antiguos de la época islámica, y el recinto sufrió modificaciones en los siglos XIV y XV. La estructura del castillo se conserva, la de la torre, perdón, prácticamente íntegra y está orientado a los puntos cardinales. Esta torre del homenaje se encuentra junto a la entrada y presenta dos plantas de cámaras superpuestas y una última planta en la azotea. Uno de los últimos castillos que vamos a ver es el de Utrera, construido por el Concejo de Sevilla sobre los restos de una antigua torre árabe, y aparece ya citada por Alfonso X el Sabio en 1264. A finales del siglo XV perdió su carácter defensivo y quedó abandonada. Ha sido parcialmente restaurado, como pueden ver, tampoco estaba tan mal en las últimas imágenes, y parece que tenía capacidad para
unas 1000 personas. Hoy en día es un auditorio y se celebran distintas actividades culturales en él. Aquí tienen otra imagen antigua del castillo. Bien, el castillo de la Mota lo tendremos en Marchena. El núcleo urbano es de época musulmana, es una alcazaba, y durante el periodo cristiano medieval, siglos XIV y XV, se reutiliza la ciudad árabe y se renueva el caserío. Lo que tenemos de él es la portada principal, que hoy está colocada en los jardines de los Reales Alcázares en Sevilla. La portada era de gótico final, del 1492, construida por Juan Guas, y tenía, tiene escudos heráldicos en ella, pero no se encuentra en el emplazamiento actual. En Alcalá de Guadaira tendríamos el castillo de la Marchenilla, también de periodo musulmán. En el año 1262, en el repartimiento de Alfonso X el Sabio, esta villa fue cedida a la ciudad de Sevilla, y en el año 1477 tuvo lugar la famosa batalla entre las huestes de Ponce de León y de los Guzmanes. Actualmente está formado por construcciones de varias épocas y el castillo, pues como pueden ver, ha sufrido reformas, sobre todo desde mitad del siglo XV. Se le agregó por esta época en el lado norte un segundo recinto rectangular, 2 torreones circulares, que son los que pueden ver en las imágenes, con arcos trilobulados góticos, en fin, nada que ver con su origen árabe. Lógicamente esta imagen no es árabe, es de estilo gótico. Ahí ven los sectores en los que se divide el castillo y su construcción o remodelación. El de Alcalá de Guadaira lo sitúan en la transición del calcolítico final al bronce pleno. El castillo hoy en día se ubica en el extremo este del conjunto y hasta él se lleva a través de una explanada en la villa medieval. En la parte exterior tenemos una barbacana parcialmente destruida, y lo que más destaca sería la torre del homenajeo, Torre Mocha, en el extremo opuesto del conjunto. Lo que vemos es de época almohade, del siglo XII, y desde entonces ha sido ampliado y modificado con el paso del tiempo. Con la conquista de Fernando III el Santo en 1247, el castillo va a cambiar ligeramente sus formas, pero ha mantenido sus trazas generales. Este está bastante bien conservado y es bastante fiel a lo que fue. Y por último, llegaríamos al Alcázar del Rey Don Pedro en Carmona. Fue la residencia del rey taifa carmonense. Ha sido restaurado varias veces después de la Reconquista. Los reyes católicos levantaron el cubete, la zona central, y embellecieron las dependencias reales. Un terremoto en el año 1504 le afectó mucho y las ruinas rodean hoy al Parador Nacional de Turismo. Está inserto dentro de él. Como lugares dignos de mención podríamos destacar el arco de herradura apuntado por medio del cual se accede, que es el que pueden ver, la plaza de armas, el patio de armas defendido por 3 torres, la terraza, del cual se puede ver la Vega de Carmona, y en el año 1631 fue declarado Monumento Nacional bajo la protección de la Declaración de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Bien, pues para concluir, podría decir que uno de los frutos más permanentes en los siglos, en los que nuestra tierra fue una peligrosa frontera entre 2 reinos, 2 culturas enfrentadas, fue la pervivencia del arte defensivo, presente en todas las fortalezas que hemos analizado y, a pesar de los avatares históricos, han llegado hasta nuestros días. Muchas gracias.